Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Diciembre 29. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 11. Versículos del 15 hasta el 38. El Macabeo, no teniendo otra preocupación que el bien público, accedió a todas las propuestas de Lisias, y el rey concedió todo lo que el Macabeo había pedido por escrito a Lisias en favor de los judíos. La carta escrita por Lisias a los judíos decía lo siguiente. Lisias saluda a la comunidad de los judíos. Juan y Absalón, los legados de ustedes, al entregarme por escrito sus peticiones, me han pedido una respuesta favorable respecto de lo allí consignado. Ya he comunicado al rey todo lo que era necesario notificarle, y él ha otorgado todo lo que le pareció admisible. Por lo tanto, si mantienen su buena disposición respecto del Estado, yo procuraré favorecerlos en adelante. En cuanto a las cuestiones de detalle, he dado instrucciones a sus enviados y a los míos, para que las discutan con ustedes. Que les vaya bien. Año 148, el 24 del mes de Dioscoro. La carta del rey estaba concebida en estos términos. El rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Habiendo pasado nuestro Padre a la compañía de los dioses, deseamos que los súbditos de nuestro reino puedan dedicarse sin temor al cuidado de sus propios intereses. Y como hemos sabido que los judíos no quieren adoptar las costumbres helénicas prometidas por nuestro Padre, sino que prefieren seguir sus propias costumbres y piden que se les permita vivir conforme a sus leyes, deseosos de que también esta nación esté tranquila, decretamos que su santuario sea restituido a su primitivo estado y que ellos se gobiernen de acuerdo con las costumbres de sus antepasados. Por lo tanto, harás un buen servicio enviándoles una embajada de paz, a fin de que, conociendo nuestra decisión, puedan vivir confiados y se dediquen de buen ánimo a sus propias ocupaciones. Esta es la carta del rey al pueblo. El rey Antíoco saluda al consejo de los ancianos y a todos los judíos. Es nuestro deseo que se encuentren bien. También nosotros gozamos de perfecta salud. Menelao nos ha hecho saber el deseo que ustedes tienen de volver a sus propios hogares. A todos los que se pongan en camino antes del 30 del mes de Sántico, se les asegura la impunidad. Los judíos podrán gobernarse según sus leyes, como lo hacían antes, especialmente en lo que se refiere a los alimentos, y ninguno de ellos será molestado para nada a causa de las faltas cometidas por ignorancia. Les envío además a Menelao para que les infunda confianza. Que les vaya bien. Año 148, el 15 del mes de Sántico. También los romanos enviaron a los judíos la siguiente carta. Quinto Memio y Tito Manio, legados de los romanos, saludan al pueblo de los judíos. Damos nuestro consentimiento a todo lo que les ha concedido Lisias, familiar del rey. Pero en lo que respecta a lo que él consideró que debía someter al juicio del rey, envíenos urgentemente a alguien con instrucciones detalladas sobre el particular, para que las expongamos como les conviene a ustedes, ya que vamos a ir a Antioquía. Mándennos a algunos lo antes posible, a fin de que también nosotros conozcamos el punto de vista de ustedes. Salud. Año 148, el 15 del mes de Sántico. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12. Concluidas las negociaciones, Lisias volvió a donde estaba el rey, mientras los judíos se dedicaban a los trabajos del campo. Pero algunos de los gobernadores locales, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, además de Jerónimo y Demofón, y también Nicanor, jefe de los chipriotas, no los dejaban vivir tranquilos ni disfrutar de la paz. Algunos habitantes de Jope, por su parte, perpetraron un enorme crimen. En efecto, invitaron a los judíos que vivían con ellos a subir con sus mujeres e hijos a unas embarcaciones que habían equipado, disimulando las malas intenciones que tenían contra ellos. Como se trataba de una decisión unánime de toda la ciudad, los judíos aceptaron la invitación, porque deseaban vivir en paz y no tenían ninguna sospecha. Pero una vez que estuvieron en alta mar, los tiraron al agua, así murieron alrededor de 200. Cuando Judas se enteró de la crueldad cometida contra los compatriotas, hizo saber a sus hombres lo que había pasado, y después de invocar a Dios, el justo juez,
se dirigió contra los asesinos de sus hermanos, incendió el puerto durante la noche, prendió fuego a las embarcaciones e hizo perecer a los que se habían refugiado allí. Como las puertas de la ciudad estaban cerradas, se retiró con la intención de volver y exterminar por completo la población de Jope. Informado, entretanto, de que los de Yamnia maquinaban hacer algo parecido con los judíos que vivían allí, atacó también durante la noche a los yamnitas e incendió el puerto y la flota, de manera que el resplandor de las llamas se vio incluso en Jerusalén, a una distancia de casi 50 kilómetros. Cuando estaba a 2 kilómetros de allí, en una expedición contra Timoteo, lo atacaron unos árabes. Eran no menos de 5.000 de a pie y 500 jinetes. Se entabló una lucha encarnizada, y las tropas de Judas obtuvieron la victoria, gracias al auxilio de Dios. Los nómadas, derrotados, pidieron la paz a Judas, comprometiéndose a darles ganado y a ayudarlos en lo sucesivo. Judas, comprendiendo que podrían prestarle muchos servicios, accedió a hacer la paz con ellos, y después de estrecharse la mano, los árabes regresaron a sus campamentos. Luego atacó a una ciudad fortificada con terraplenes, rodeada de murallas y habitada por gente de diversas nacionalidades, que se llamaba Caspín. Los sitiados, confiando en la solidez de las murallas y en la reserva de víveres, trataban despectivamente a los hombres de Judas, insultándolos y profiriendo blasfemias y maldiciones. Judas y sus compañeros, después de invocar al Supremo Señor del Universo que, sin arietes ni máquinas de guerra, derribó a Jericó en tiempos de Josué, asaltaron ferozmente la muralla. Y apoderándose de la ciudad, por la voluntad de Dios, realizaron una matanza indescriptible, hasta tal punto que el lago vecino, de 15 metros de ancho, parecía colmado con la sangre que lo había inundado. Luego se alejaron de allí 150 kilómetros y llegaron a Járaca, donde vivían los judíos llamados tubienos. Pero no encontraron a Timoteo por aquellas regiones, porque en vista de que no conseguía nada, se había retirado de allí, no sin antes dejar en cierto lugar una guarnición bastante fuerte. Dositeo y Sosípatro, capitanes de Macabeo, avanzaron contra la fortaleza y mataron a los hombres que Timoteo había dejado en ella. Eran más de 10.000. Luego el Macabeo distribuyó su ejército en batallones, puso al frente a aquellos 2 capitanes y se dirigió contra Timoteo, que había reunido 120.000 soldados y 2.500 jinetes. Al enterarse de que se acercaba Judas, Timoteo mandó que las mujeres y los niños, junto con el resto del equipaje, se adelantaran hasta la fortaleza llamada Carnión, que era inexpugnable y de difícil acceso, por lo accidentado del terreno. Apenas apareció el primer batallón de Judas, el pánico y el terror se apoderaron de los enemigos, porque se manifestó ante ellos aquel que todo lo ve. Entonces huyeron en todas direcciones, de manera que muchas veces se herían unos a otros y se atravesaban entre ellos mismos con sus espadas. Judas los perseguía implacablemente, acribillando a aquellos impíos, y así llegó a matar a unos 30.000. Timoteo, que cayó en manos de los hombres de Dositeo y Sosípatro, les pidió con mucha habilidad que lo dejaran en libertad, porque los padres y hermanos de muchos de ellos estaban en su poder y corrían el riesgo de ser ejecutados. Cuando les aseguró con toda clase de argumentos que los devolvería sanos y salvos, lo pusieron en libertad, para salvar a sus hermanos. Después, Judas marchó contra Carnión y contra el templo de Atargatis y mató a 25.000 personas. Una vez derrotados y destruidos estos enemigos, Judas emprendió una campaña contra la plaza fuerte de Efrón, donde se había establecido Lisias con gente de todas partes. Jóvenes vigorosos apostados delante de las murallas combatían con vigor, y en el interior había muchas reservas de máquinas de guerra y proyectiles. Después de invocar al soberano que aplasta con su poder las fuerzas de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y mataron allí a unas 25.000 personas. Partiendo de allí, avanzaron contra Escitópolis, que dista de Jerusalén unos 110 kilómetros. Pero los judíos que vivían allí les atestiguaron que los habitantes de la ciudad los habían tratado con benevolencia y les habían brindado una buena acogida en momentos de adversidad. Entonces Judas y sus compañeros
les dieron las gracias y los exhortaron a seguir siendo deferentes con sus compatriotas. Luego regresaron a Jerusalén, porque se acercaba la fiesta de las semanas. Pasada la fiesta llamada de Pentecostés, se dirigieron contra Gorgias, gobernador de Idumea. Este salió a atacarlos con 3.000 soldados y 400 jinetes, y cayeron en el combate algunos judíos. Un tal Dositeo, valeroso jinete de las tropas de Basenor, se apoderó de Gorgias, y tirándole de la capa, lo arrastraba con fuerza a fin de capturar vivo a aquel infame. Pero un jinete tracio se abalanzó sobre Dositeo y lo hirió por la espalda, y así Gorgias pudo huir hacia Marisa. Como los hombres de Esdrín estaban extenuados por haber combatido durante mucho tiempo, Judas rogó al Señor que se manifestara como su aliado y su guía en el combate. Y entonando en la lengua de sus padres un himno de guerra, cayó sorpresivamente sobre los hombres de Gorgias y los derrotó. Luego Judas reunió al ejército y se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como estaba ya próximo el 7º día de la semana, se purificaron con los ritos de costumbre y celebraron el sábado en aquel lugar. Los hombres de Judas fueron al día siguiente, dado que el tiempo urgía, a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes, en los sepulcros familiares. Entonces encontraron debajo de las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe tener a los judíos. Así se puso en evidencia para todos que esa era la causa por la que habían caído. Todos bendijeron el proceder del Señor, el justo juez, que pone de manifiesto las cosas ocultas, e hicieron rogativas pidiendo que el pecado cometido quedara completamente borrado. El noble Judas exhortó a la multitud a que se abstuvieran del pecado, ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el combate a causa de su pecado. Y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2.000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso, mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantar de los Cantares, capítulo 5. Yo entré en mi jardín, hermana mía, novia mía, recogí mi mirra y mi bálsamo, comí mi miel y mi panal, bebí mi vino y mi leche. Coman, amigos míos, beban, y embriáguense de amor. Yo duermo, pero mi corazón vela, oigo a mi amado que golpea. Ábreme, hermana mía, mi amada, paloma mía, mi preciosa. Porque mi cabeza está empapada por el rocío y mi cabellera por la humedad de la noche. Ya me quité la túnica, como voy a ponérmela de nuevo. Ya me lavé los pies, como voy a ensuciármelos. Mi amado pasó la mano por la abertura de la puerta, y se estremecieron mis entrañas. Me levanté para abrirle a mi amado, y mis manos destilaron mirra, fluyó mirra de mis dedos, por el pasador de la cerradura. Yo misma le abrí a mi amado, pero él ya había desaparecido. El alma se me fue detrás de él. Lo busqué, y no lo encontré, lo llamé y no me respondió. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda en la ciudad, los guardias de las murallas me golpearon y me hirieron, me arrancaron el manto. Júrenme, hijas de Jerusalén, que si encuentran a mi amado, le dirán. ¿Qué le dirán? Que estoy enferma de amor. ¿Qué tiene tu amado más que los otros, tú, la más hermosa de las mujeres? ¿Qué tiene tu amado más que los otros para que nos conjures de esa manera? Mi amado es apuesto y sonrosado, se distingue entre 10.000. Su cabeza es un lingote de oro puro, sus cabellos son ramas de palmera, negros como un cuervo. Sus ojos son 2 palomas junto a una corriente de agua, que se bañan en leche y se posan sobre un estanque. Sus mejillas son canteros perfumados, almácigos de hierbas aromáticas.
Sus labios son lirios que destilan mirra pura. Sus manos, brazaletes de oro, adornados con piedras de Tarsis. Su vientre, un bloque de marfil, todo incrustado de zafiros. Sus piernas, columnas de alabastro, asentadas sobre bases de oro puro. Su aspecto es como el Líbano, esbelto como los cedros. Su paladar rebosa dulzura y todo en él es una delicia. Así es mi amado, así es mi amigo, hijas de Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro del Apocalipsis, capítulo 20. Luego vi que un ángel descendía del cielo, llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena. Él capturó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Después lo arrojó al abismo, lo cerró con llave y lo selló, para que el dragón no pudiera seducir a los pueblos paganos hasta que se cumplieran los 1000 años. Transcurridos esos 1000 años, será soltado por un breve tiempo. Entonces vi unos tronos, y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y los demás muertos no pudieron revivir hasta el cumplimiento de esos 1000 años. Felices y santos, los que participan de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante 1000 años. Y cuando se cumplan esos 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para seducir a los pueblos que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número será tan grande como las arenas del mar, y marcharán sobre toda la extensión de la tierra, para rodear el campamento de los santos, la ciudad muy amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá. El diablo, que los había seducido, será arrojado al estanque de azufre ardiente donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ante su presencia, el cielo y la tierra desaparecieron sin dejar rastros. Y vi a los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos los libros, y también fue abierto el libro de la vida, y los que habían muerto fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros, cada uno según sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba, la muerte y el abismo hicieron lo mismo, y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces la muerte y el abismo fueron arrojados al estanque de fuego, que es la segunda muerte. Y los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al estanque de fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.